En general se define la verdad como una cierta correspondencia entre las proposiciones y las representaciones que se hace el sujeto racional y la realidad, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo la verdad, por ejemplo, se definió como adecuación de la razón a la realidad, ¿no? Como que la realidad nos enseñaba lo que era y la razón se adecuaba porque efectivamente podía seguir plenamente el curso de la realidad, ¿no? En general, la verdad se ha definido como eso, correspondencia entre lo real y las proposiciones. Con el mundo moderno y la secularización del poder, eh, las formas bajo las cuales se ejerce la cohesión social y el dominio de las poblaciones, eh, ha ido radicando fundamentalmente en lo que se llama la praxis, ¿no? O sea, para hablar de la verdad es imperioso tener presente que a partir de la modernidad, de los siglos XVII, XVIII, se produce, digamos, una revisión crítica de cómo efectivamente se había entendido el conocimiento. Y el conocimiento se había entendido básicamente como una operación donde lo real, como te decía al comienzo, determinaba los contenidos de la conciencia, los contenidos de la subjetividad, y lo que hacía la razón era sencillamente adecuarse, plegarse, digamos, a lo que era la estructura misma de lo real. ¿Qué es lo que hace la modernidad? Muestra que efectivamente el conocimiento no se construye de esa manera, que el conocimiento se construye con una participación activa del sujeto, que el sujeto participa mediante ciertas funciones a priori en la constitución de lo que llamamos objetivo, en la constitución de lo que llamamos finalmente lo real. Eh, por ejemplo, eh, había un programa periodístico durante la dictadura militar en Chile, que era la radio de oposición, que comenzaba diciendo, usted tiene derecho a saber la verdad y la verdad está en los hechos. Pues bueno, eso es una frase con mucha fuerza, porque si tú puedes efectivamente describir los hechos tal como son en sí mismos, efectivamente tienes la verdad. Pero si toda descripción de lo real no es efectivamente un fiel reflejo en el relato de lo que es lo real, de lo que son los hechos, entonces, claro, la verdad no está en los hechos. La verdad está en la relación que se establece entre los discursos del sujeto y lo que llamamos hecho. Y yo creo que ahí ya voy a ir a lo de las sociedades disciplinarias de control, ¿no? Pero de ahí lo importante es saber si las acciones humanas, si aquello que nos lleva, digamos, a construir mundos sociales, mundos culturales, mundos políticos, mundos económicos, si esa praxis que realizamos puede ser reducible a hechos objetivos, así como describimos las causas de un aguacero o describimos básicamente la transformación del agua en vapor a través del calor, etcétera, etcétera, y eso podemos efectivamente decir que opera de esa manera, siempre con aporte de la subjetividad, que es capaz de establecer ciertas constantes en el comportamiento de los hechos. Si acaso podemos hacer lo mismo con respecto a las acciones humanas, a lo que los hombres hacen entre ellos. Y es ahí donde efectivamente empieza a aparecer una suerte de participación del sujeto que es mucho más activa, mucho más determinante de lo que finalmente decimos que son los acontecimientos de la historia, los acontecimientos políticos, los acontecimientos económicos. De alguna manera, las interpretaciones que hacemos de la praxis, de las acciones, van construyendo la verdad. Mi percepción no es que no haya verdad, sino que las verdades se producen, digamos, y se producen precisamente a través de ciertas condiciones que son condiciones históricas, económicas, culturales, etcétera, y por supuesto políticas, ¿no? Que tienen que ver básicamente con la dimensión del poder. Entonces ahora sí podemos conectar con las sociedades disciplinarias y las sociedades de control, ¿no? Las formas de producción de verdad en las sociedades disciplinarias tenía que ver con una cierta forma de organización de la vida, ¿no? De cómo había que efectivamente organizar la vida social en términos de lo que podríamos llamar la primera etapa del capitalismo, ¿no? Cómo es posible que un conglomerado logre producir riqueza
y eso se produce a través del disciplinamiento de las vidas que pasan por estas etapas de encierro, a través de la cual se concentra la producción y se logra efectivamente la acumulación capitalista en esa primera modernidad, en esa primera etapa del capitalismo, ¿no? Pero esas formas de producción en realidad son todavía eh, muy, muy estáticas, ¿no? Y quizás muy no del todo rentables, ¿no? Y las transformaciones, y producen también ciertas tensiones sociales que generan, digamos, crisis dentro del capitalismo, ¿no? Todo lo que fueron los movimientos obreros, los movimientos populares, los movimientos de resistencia, los movimientos sindicales, han sido precisamente paralizantes de la producción capitalista. Y entonces, claro, las sociedades, lo que estos pensadores describen como sociedades de control, obedece más bien a una especie de desarrollo del capitalismo, de transformación de la acumulación capitalista, en el cual el control de la subjetividad, como te decía al comienzo de esta respuesta, el modo como hacemos de los sujetos algo productivo y logramos acumular riqueza en otra parte, digamos, ya no, ya no es propiamente la del encierro, sino básicamente la del control de la subjetividad, en la cual efectivamente cada individuo se convierte, por decir así, esto lo ha analizado mucho, lo ha descrito mucho Jung Chung Han últimamente, como su propio explotador, ¿no? En amo de sí mismo, y se explota a sí mismo para sacar el máximo rendimiento. Y claro, hay una nueva transformación de la vida ahí, ¿no? La vida que antes era trabajo, esfuerzo, mérito, en las sociedades de encierro se transforma básicamente en proyecto, empresa y autoexplotación de los individuos en estas sociedades de control, ¿no? Y claro, esa transformación de la vida produce también una forma de ver la vida, de representarse la vida, de interpretar la vida. O sea, aquí esta vida está para los ganadores, para los que luchan, para los que emprenden, para los que ocupan las 24 horas del día trabajando y se explotan a sí mismos. Y todo ese sistema de autoexplotación, de alguna manera, produce riquezas que se acumulan en otras partes siempre, digamos. O sea, esa es la forma bajo la cual el capitalismo, digamos, opera en estas formas de dominación. Y claro, eso genera verdad. ¿Cómo no va a ser verdad que efectivamente estudiar algo como lo que yo estudio, lo que yo me dedico a filosofía, eso no tiene cabida, digamos, ¿no? Eso es verdadero, claro que es verdadero. Cualquier padre le diría a sus hijos, ¿por qué no estudia algo que tenga salidas profesionales? Y eso va generando verdad, ¿te fijas? Son las únicas verdades porque son las únicas formas de hacer la vida. Se convierten en discursos, de alguna manera, omniabarcantes, ¿no? Hegemónicos, que ejercen hegemonía, digamos, sobre la subjetividad de las personas. Las preguntas fundamentales de cada cosa práctica que tú haces en una sociedad de control es preguntarte ¿para qué sirve? ¿Qué ganas con eso? Y ese tipo de pregunta genera un tipo de verdad que se impone. No es que no haya verdad, es que esa es la verdad. La verdad, por tanto, podríamos decir en las sociedades disciplinarias y en las sociedades de control está básicamente unida al poder, al modo en que se ejerce el poder. Verdad y poder de alguna manera se dan la mano ahí. Yo creo que cuando se acusa a Nietzsche de padre del relativismo, digamos, se hace de una forma muy ligera, sin entender los contextos bajo los cuales efectivamente emerge un discurso tan potente como el de Nietzsche, y donde Nietzsche es una de las manifestaciones del siglo XIX de lo que es básicamente la filosofía de la sospecha, que como la llamó en un momento Paul Ricoeur con mucho acierto, creo yo, ¿no? Es una expresión que ha hecho fortuna, digamos. Los filósofos de la sospecha, Nietzsche es uno de ellos, está Freud y está Marx también, ¿no? Marx, Nietzsche y Freud. Eh, ¿qué, por qué discrepo yo de esas lecturas que me acabas de citar? Porque creo que desconocen precisamente el giro que, ha dado, que dio la filosofía precisamente en el siglo XIX, digamos, ¿no? Siglo XIX, fíjate que es todo herencia de Kant, ¿no? Todo está bajo la sombra de Kant. Yo siempre le digo a mis estudiantes, mira, tú puedes ser más simpatizante de Kant o menos simpatizante de Kant, pero siempre serás post-kantiano. O sea, Kant marca su punto de inflexión en la filosofía, donde precisamente lo que hace
el pensador alemán es poner dos elementos. Por una parte, el límite del conocimiento. O sea, el darse cuenta que efectivamente los discursos verdaderos tienen ciertos límites. Los límites están marcados por lo que el sujeto aporta, la razón pura aporta en la construcción del objeto, y la experiencia, lo que puede ser convertido, determinado como objeto de experiencia. ¿Eso qué significa? Que la noción de límite, que la experiencia no agota lo real. Y eso es lo que parece resistirse esta vertiente más conservadora del pensamiento, o neoconservadora, podríamos llamarla, ¿no? La experiencia no agota lo real, y la experiencia es precisamente algo que produce el sujeto con respecto a lo que le es dado de la realidad. Y claro, produce, digamos, a través de los métodos que se han desarrollado propiamente en el pensamiento científico, produce, digamos, efectivamente un campo de conocimiento, pero que no es absoluto. Pero resulta que nosotros vivimos en relación de conciencia, de lenguaje, de representación, con cosmovisiones. Es decir, nosotros efectivamente hacemos un discurso que va más allá de la experiencia. De hecho, lo que hacía Kant era mostrar que la ética, el problema de la ética estaba precisamente en que uno establecía una relación con la experiencia que sobrepasaba la experiencia y que por tanto podía intervenir en la experiencia y transformar el mundo. Que los hombres desde su voluntad podían efectivamente instalar cierto tipo de relaciones en el mundo que eventualmente, Kant en su parte más optimista, que no era solo optimista, pero podían efectivamente transformar la realidad. Otro mundo era posible. No era fácil, obviamente nunca lo ha sido, pero otro mundo era posible precisamente desde lo que la subjetividad aporta a la construcción de lo real, que sobrepasa con mucho, en muchas de nuestras proposiciones, el campo de lo empíricamente demostrable. Bueno, es ahí donde se juega efectivamente la construcción de la sociedad, la política, los valores, o es ahí donde también se juegan las pesadillas más perversas, digamos, que puedan los hombres llevar a cabo, ¿no? También ahí se juega la presencia del mal. Bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que hacen pensadores como Nietzsche, Marx o Freud? Bueno, tomar a Kant, decirle, Kant tiene razón, efectivamente el sujeto construye lo real, construimos social, cultural, económica, políticamente, construimos lo real, sobrepasando el campo de lo empíricamente demostrable, las cosas no ocurren por necesidad, pero la razón, cuando efectivamente aporta algo, no es pura. Y sospechan de la razón. Lo que hace Marx es sospechar de la razón. De ahí instala el concepto de ideología primero, el fetichismo de la mercancía, etc. Freud sospecha de la razón, o sea, el malestar de la cultura. Freud nos explica cómo efectivamente hay una especie de super yo que está operando cuando uno piensa que está actuando racionalmente, está actuando desde una serie de dispositivos que también están conformando eso que tú reconoces como tu racionalidad. Y Nietzsche ni hablar, digamos, o sea, Nietzsche muestra cómo efectivamente toda la construcción de una cierta moral y de una cierta valoración de la vida está marcada, digamos, por pulsiones que están mucho más ocultas y que operan, digamos, en esa forma bajo la cual nosotros racionalizamos el mundo. Es más, después de Marx, Nietzsche y Freud, podríamos decir que la razón también es un modo interesado, ¿ah?, y de alguna manera malévolo de armarnos signos sobre el mundo, ¿no? Y decir que esos signos significan realmente lo que son las cosas, cuando en realidad como decía ese grabado de Goya, los sueños de la razón crean monstruos, ¿no? El mismo Ferrari, que se ha hecho, digamos, más o menos conocido ahora por criticar lo de la posverdad, y sencillamente desde una especie de imperio del sentido común te dicen, ¿cómo no van a haber cosas verdaderas? Digamos, si alguien plagia un trabajo, digamos, no, no lo ha hecho él, entonces, claro, esas son cosas fácilmente reducibles al campo de la experiencia. Pero claro, si todo Critica también a la filosofía analítica por un lado y a la hermenéutica por otro. Claro, 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 exactamente.
Claro, si todo fuera reducible, digamos, a ese tipo de ejemplo, la vida sería muy sencilla, ¿no? Pero cuando a ti se te configura, digamos, un cierto concepto de libertad, por ejemplo, donde, que ahora ha estado tan en boga, digamos, en las últimas elecciones en Madrid, ¿no? Donde la libertad es precisamente la soberanía del deseo, ¿no? La soberanía del deseo individual. O sea, que no haya ningún cortapisa es a tu deseo, es básicamente poder ser libre, ¿no? Pues bueno, y eso se construye como una verdad, ¿no? O sea, que no te quiten tus derechos, y eso se construye básicamente como una verdad, pues bueno, efectivamente nos damos cuenta que eso es más complejo, porque si tú te convences que efectivamente eso es la libertad, pues vas a actuar de esa manera, ¿no? Y esas serán tus preferencias y todo lo que potencie, digamos, la capacidad de realización de tus deseos, pues va a ser. Entonces, eh, y bueno, ¿y eso genera qué? Bueno, genera formas de dominación, genera formas de imposición de ciertas formas de vida, digamos, y, y bueno, a eso efectivamente, yo a eso no le llamaría posverdad, le llamaría las nuevas formas bajo las cuales se construyen verdades que son dominantes. Y en ese sentido, es interesante el pensamiento de Foucault, que Ferrari se dedica a criticarlo también mucho, digamos, ¿no? En el sentido de decir, bueno, el pensamiento tiene que estar siempre atento a poder someter a crítica esa relación de la verdad con el poder, ¿no? Y poder decir, bueno, criticamos todo discurso precisamente en las relaciones de poder y todas las formas bajo las cuales el poder genera, digamos, discursos de verdad. Revisar eso significa no estar en la posverdad, significa mostrar precisamente ese vínculo pernicioso, tremendamente nocivo, digamos, para la vida social de relación verdad y poder. Bueno, la ilustración recibe críticas ya en el 19, por supuesto. Uno podría decir ya, de algún modo, Hegel es el primer crítico, sobre todo en el campo de la historia y de la política de la ilustración, ¿no? Hegel me parece uno de los filósofos más. Generalmente estos tíos neoconservadores no se meten con Hegel, digamos, pero Hegel es el que efectivamente abre el 19, abre el siglo XIX, mostrando que la preocupación fundamental de la ilustración por la historia, o sea, el que la ilustración haya mostrado que efectivamente la razón podía construir otro mundo, a lo mejor, ¿no? Pero eso necesitaba una construcción jurídico-política, etcétera. Y que lo que debía ser el pensamiento, ya que el pensamiento filosófico ya no dice la verdad de la realidad, ya no, no es capaz de desentrañar la esencia de las cosas y hacer una ontología de lo real, que era el sentido de la metafísica clásica. La preocupación de la filosofía ha de ser la reflexión sobre la historia. ¿Y qué hace Hegel? Sí, razón lleva a la ilustración y yo personalmente rescataría ese giro, ¿no? Eh, Fíjate que uno de los modos de análisis más interesantes de la modernidad y del desarrollo de la ilustración después hacia el 19 y el 20 es básicamente la tensión entre naturaleza e historia. O sea, las cosas o son naturales o son históricas. Y claro, la historia ha ido ganando, digamos, espacio en el discurso político, en el discurso social, en el discurso de las culturas, etcétera, ¿no? Ha ido mostrando cómo en la historia, en esa dimensión de la temporalidad, la realidad cambia. Y claro, qué bueno sería poder decir, no, es que los hombres somos naturalmente autointeresados. No, históricamente nos hemos vuelto sujetos autointeresados por ciertas condiciones políticas, económicas, sociales, pero no somos naturalmente, no por esencia somos autointeresados. O sea, el hombre es efectivamente lo que hace. Yo rescataría eso. Pero ¿qué hace Hegel? Muestra que la historia no es unidireccional, que la historia no es asintótica, que la historia no va en una sola línea, sino que es dialéctica, sino que se mueve, digamos, en ciertos procesos pendulares. Y así se construyen los pueblos, así se construyen las naciones, así se construyen ciertas formas de eticidad, de actuar en el mundo,
se construye de un modo dialéctico. Y yo creo que esa beta es muy interesante de explorar, digamos, contemporáneamente, ¿no? De modo que yo creo que lo que yo fundamentalmente rescataría de la Ilustración es el giro crítico, sin duda, o sea, el haber señalado que la subjetividad participa en la construcción de lo real, y la preocupación por la historia. O sea, entender que si efectivamente en la praxis lo que llegamos a reconocer como verdadero y como real, se construye históricamente, se hace en la historia. Eso es lo que yo rescataría fundamentalmente. Yo fíjate que yo le veo bastantes ventajas a Internet, digamos, ¿no? O sea, creo que tiene un potencial muy grande. Los inconvenientes no son de Internet, los inconvenientes son de la propiedad, son del capital. Los inconvenientes los genera, digamos, la apropiación capitalista de los más media y de la big data, digamos, ¿no? O sea, el que efectivamente Internet esté en las manos del capital es el problema. Es cierto que genera Internet una cierta especie de ilusión, ¿no? De que podemos todos acceder a esto y participar de esto. Pero es cierto que a través de estos aparatos, y porque el Internet está en manos de ese capital, efectivamente nos atrapan, ¿no? Nos atrapan, digamos, en el uso de nuestras imágenes, en el uso de nuestros datos, en el modo, digamos, cómo vamos quedando cautivos. Bueno, hay un montón de documentales ahora, de películas muy buenas al respecto, ¿no? Vamos quedando cautivos de esa forma bajo la cual el capital se ha hecho cargo de Internet. Es como si te dijera, mira, eh, Amazon. Amazon es una empresa espectacular, digamos, que te presta un servicio extraordinario, y bueno, ya casi es imposible que incluso personas como nosotros hayamos eh, podido prescindir de eso, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, te atrapa tus datos, atrapa todo lo que tú efectivamente has mostrado como tus inclinaciones, y empieza, digamos, a trabajar sobre eso, ¿no? Eso es lo que te informa, eso es lo que te transmite. Cada vez que abres el aparato te sale la publicidad de las cosas que tú mismo has consultado, te van generando la necesidad. Y, y yo creo que el peligro fundamental está en eso, que efectivamente Internet y las redes podrían ayudar a generar una especie de contramovimiento respecto a esta cultura del selfie, que se llama ahí, ¿no? Eh, lo veo difícil porque efectivamente el poder del capital es enorme. O sea, yo creo efectivamente que vivimos en uno de los totalitarismos más grandes que se hayan dado en la historia. Porque cómo efectivamente generas conciencia, ¿no? ¿Cómo educas sin estos elementos? Yo no pierdo la esperanza de que se pueda, ¿no? Y por eso soy profesor, digamos, y lo sigo siendo, pero la verdad es que es muy difícil. Pero no creo que el problema esté en el medio, sino en la apropiación del medio.